Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un sábado más. Pedimos disculpas por problemas técnicos. A veces la tecnología pues falla, ¿verdad? Y lo importante es que estamos aquí, los hermanos que ya se habían conectado, que se hayan vuelto a reconectar, y los que no, pues aquí estamos nuevamente. Damos gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ya sin menos tiempo, en Génesis capítulo 6, versículo 9 al 14, ¿verdad? Vamos a ver un tema muy importante para hoy: calafateados para salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo tenemos todos ahí en su casa, si usted, ¿verdad?, puede tener su Biblia ahí en la comodidad, sentadito, para escuchar la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para poder guardar y poner por obra esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, los amigos. Si se ha conectado, bienvenido a una prédica más, y es un gozo para nosotros el poder tenerle, ¿verdad?, escuchando la palabra del Señor. En todos los lugares, en todo el rincón donde sea, nos gozamos, ¿verdad? Vamos a abrir ya la tenemos ahí, hermanos, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, del 9 al 14. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas para poder estar delante de tu hermosa presencia. Toma control, Señor. Ayúdame para que seas tú. Dejo este tiempo en tus manos. Sé tú quien ponga las palabras en mi boca, Señor, para poder llegar a cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos este tiempo para que tú tomes el total control. Señor, trabaja el corazón y trabaja la mente de todos aquellos, Señor, que estarán atentos a escuchar la voz de tu palabra. Este tiempo es tuyo, Señor. Te lo dejamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Calafateados para salvación. ¿Qué es calafatear? ¿O qué es el calafateo? El calafateo es un trabajo que se hace con brea, ¿verdad? Que se hace en un arca, en una embarcación. ¿Qué es brea? Pues brea es un líquido caliente y algo espeso que sirve para impermeabilizar la madera y así impedir que se pudra y que se raje
por el tiempo, por la humedad o por diversos factores externos. Aquí el Señor le pidió a Noé que hiciese un arca, pero si vemos en el versículo 14, Él le pide que la calafatee. La calafatearás con brea. Ya vimos ahí qué es calafatear, ¿verdad? Que es el trabajo que se hace con eso. Y la brea es algo caliente que va ahí. ¿Para qué? Para que no penetre ninguna sustancia, agua, que era por donde iban a pasar, porque el Señor ya tenía trazado lo que iba a hacer, ¿verdad? Que era un diluvio a causa de la violencia y a causa de todo lo que estaba viendo que existía en la tierra. Debemos de ser calafateados como seres humanos, como personas que hemos conocido también del Señor. Necesitamos ser calafateados para impermeabilizar por dentro de cada uno de nosotros nuestras emociones, nuestros sentimientos, desánimo, para que cuando lleguen a nosotros todas estas cosas podamos resistir y no caigamos ni retrocedamos. Todos, más de algún momento, vamos a tener pruebas, vamos a tener algunos sentimientos o emociones que son encontradas dentro de nosotros, porque somos humanos y habitamos esta tierra. Por eso el Señor nos invita y nos manda a calafatearnos internamente en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Al final se construyó el arca. El arca, ¿para qué? Para salvación. Al subirse al arca, el Señor sabía que lo hacía porque quería salvar la humanidad. Lamentablemente, hablábamos el sábado anterior, solo Noé y su familia. El arca es una embarcación para flotar, para salir a flote. Muchas veces necesitamos salir a flote de muchas situaciones, ¿verdad? Para salvarnos, para salir de aquello que a nosotros nos está causando algún tipo de daño, ya sea emocional, sentimental o físico. Por eso decimos que calafatear es impermeabilizar, o sea, identificar rajaduras, ya llevándolo a nuestra vida, identificar rajaduras en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no entre agua del mundo a nuestra vida, la influencia del mundo a la vida nuestra, y que tampoco salga de nosotros lo bueno que hay, que el Espíritu Santo ha colocado dentro de nosotros. Por eso, al salir el arca y al flotar sobre el agua, tenía que estar calafateada, porque imagínense un barco, una embarcación que le filtra agua, va a hundirse. Entonces el Señor advirtió a Noé y le dijo que calafateara, y con brea. ¿Por qué con brea? Más adelante vamos a ver por qué. Si esto es algo, como lo explicamos anteriormente, un líquido caliente que sirve para impermeabilizar. Dios mandó a Noé a calafatear. Y si usted se fija, le dijo por dentro y por fuera. Necesitamos ser calafateados por dentro y también por fuera. Como les decía anteriormente, no dejar que las cosas del mundo penetren a nuestra vida y que nos ahoguen, ni dejar salir lo bueno que hay en nosotros para quedarnos vacíos y luego morir. Cuando hablamos del arca, estamos hablando, el arca es figura y tipo de la salvación. Por eso el tema se llama calafateados para salvación. La salvación que Cristo trajo a sus escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios nos ha sellado con ese sello del Espíritu Santo para salvación. Aquí se ilustra el programa de salvación de Dios a la humanidad en esta arca. Señor invitó a la gente a salvarse, a subir al arca. Igual nos está invitando actualmente. Estamos como en tiempos de Noé, y la Biblia habla que en la venida de Cristo, como Sodoma, como Gomorra, como en los tiempos de Noé, hay violencia, sí hay violencia. Estamos viendo situaciones por las cuales el Señor envió el diluvio. He decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La venida del Señor se acerca. Nosotros lo vemos por las noticias, lo vemos con lo que estamos alrededor, palpándolo con nuestros propios ojos. Necesitamos urgentemente hacer un calafateo, impermeabilizar nuestra vida. Y al hacerlo internamente, vamos a tener que hacerlo también externamente. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos calafatear? Como decía aquí, que necesitamos impermeabilizarnos por dentro, en emociones, en sentimientos y en muchas cosas, en lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico. ¿Cómo voy a calafatearme espiritualmente? Siguiendo la misma ruta que nos señala el Espíritu Santo. Dijo el Señor, yo me voy, pero le dejo a alguien. Él los va a guiar. Entonces, debemos de seguir esa ruta que Él nos va en todo tiempo señalando. Por aquí me voy porque por aquí el Espíritu Santo me está guiando. Debo de procurar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Debo de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso debo de cuidar que no se contriste, que no se aleje de mí. Porque si no me guía, entonces soy como un barco sin timón. Como un automóvil, si usted no lleva el timón, ¿cómo se va a conducir? Es necesario. Hay una cita en Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Señor ha dejado el Espíritu Santo en nuestra vida, mi amado, para que nos guíe. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a tener menos, no van a haber fracasos. Nuestra vida va a ser una vida diferente, porque en su amor y en su misericordia, Dios mismo guiando, dejándonos guiar. La gente no se deja guiar. El Señor construyó el arca para guiar con un propósito la vida de los que iban a ir dentro del arca. Pero lamentablemente, se oye feo, pero fueron más obedientes la mayoría de animales que los mismos seres humanos, al poder obedecer el llamado que Dios estaba haciendo, a causa de que quien estaba provocando la violencia eran los mismos seres humanos como en la actualidad. Pero siempre hemos sido nosotros desobedientes al llamado de Dios desde un inicio. ¿Cómo vamos a calafatear nuestra vida emocional? Buscando propósitos o mecanismos para enfrentar cambios o problemas que vienen a nuestra vida. ¿Nos vamos a dejar nosotros vencer por cualquier problema o por cualquier dificultad que pueda venir a nuestra vida? Si estamos calafateados o impermeabilizados, las cosas que miramos o las cosas que se acercan, que tocan a la puerta en nuestra vida, no nos van a poder dañar. ¿Por qué? Porque estamos calafateados. Porque estamos nosotros en una posición y en una postura de la cual sabemos que el Espíritu Santo me está guiando y que no puedo dejar que esas cosas externas que no son bíblicas penetren y dañen mi vida espiritual. Ni tampoco preocuparme por las cosas que yo pueda ver, porque Dios tiene control de las cosas. Eso es en lo emocional. Tengo que buscar procesos o mecanismos para enfrentar esos cambios. Ahorita estamos viendo un cambio. Hay mucha gente que dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Haciendo esto, que protocolos, que esto y lo otro. Debemos de enfrentar, debemos de buscar mecanismos y tratar de tener paz en medio de esta adversidad y en medio de este cambio, pero que esto no trunque mis aspiraciones para con Dios, porque Dios tiene cuidado de mí, porque Dios tiene planes para mí. Yo voy en el arca, yo voy dentro. Y el arca, mi vida, yo sé que si está calafateada e impermeabilizada, esas cosas no me van a dañar. Yo debo de tomar la palabra y hacerla un rema, hacerla una realidad. Saber que esto va a pasar y que si vienen cambios después de esto, pues son retos. Y yo debo de buscar la forma de cómo
deleitarme en el Señor. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea que Dios nos ha dado a nosotros fortaleza espiritual para poder enfrentarnos a retos y salir triunfantes. El pueblo de Israel tuvo retos, tuvo problemas, hubieron gigantes y cruzaron un desierto, un mar fue abierto y tantas cosas, el faraón mismo, pero salieron. Y así muchos personajes de la Biblia. Jesús mismo, al enfrentarse a la misma muerte, salieron victoriosos. Saldremos luego también nosotros victoriosos, porque el Señor está con nosotros. En lo físico, ¿cómo vamos a calafatear nuestra vida? Debemos de aprender a contentarnos con lo que tenemos y saber aprovechar los recursos con que contamos para salir adelante, espiritual y materialmente. Darle gracias a Dios. Si estamos calafateados espiritualmente, vamos a estar agradecidos. Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo otro. Y vamos a abstenernos de poder estar quejándonos, porque recuerde que al Señor no le gusta un pueblo quejumbroso. Y exhortó al pueblo de Israel también. Y le dio su lección, porque el Señor le agrada que seamos agradecidos. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Estamos alegres solo cuando hay dinero. Y luego hay un cambio en nuestra vida porque hay escasez y lo otro. Debo de aprenderme, dice aquí la palabra, debo de aprender a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque sé que estoy en las manos de Dios. Estoy allí y ahí estoy seguro. Hay un propósito en medio de ello que debo de permitir que el Señor lo cumpla en mi vida y resistir, no decaer ni retroceder, a pesar de lo que mis ojos vean, a pesar de lo que mis oídos puedan escuchar. ¿Para qué calafatearnos en estas áreas? Para que podamos soportar las críticas, si estamos calafateados emocional o sentimentalmente, las críticas, las humillaciones, muchas veces la soledad, otras veces la escasez, la desnudez y todo lo que quiera separarnos del propósito por el cual fuimos llamados. Todo lo que quiera separarnos del amor de Cristo. Dice, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada va a separarme del amor de Dios. Por eso debemos de estar impermeabilizados. Aunque este proceso duela, porque duele, los procesos duelen. Aunque cuando Dios nos esté impermeabilizando a través de las pruebas y a través de las circunstancias, mi amado, cuando Dios esté haciendo eso, debemos de mantenernos con la mirada puesta en el diseño final que Dios ha trazado para nosotros, prosiguiendo al blanco, al supremo llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Aunque la brea no duela, dice que es líquido caliente. La prueba muchas veces nos causa un poco de dolor, pero es necesario. Dice la Biblia y lo compara con fuego, el fuego de la prueba. Aunque la brea te duela, tú puedas resistir porque tienes claro un propósito. Si tú tienes claro el propósito, tú vas a resistir. Cuando yo sé que aquello me está doliendo, pero digo, Señor, yo no voy a volver atrás, yo no voy a retroceder. ¿Sabes por qué? Porque tú no te agradas de los que retroceden, sino de los que a pesar de eso se levantan y siguen adelante. Porque debo de resistir. Y yo sé, Señor, que el propósito muchas veces del enemigo es que yo vuelva atrás, es que yo desista. Pero cuando me acuerdo que hay una salvación, cuando me acuerdo que Jesús murió en la cruz del Calvario y que para mí hay algo preparado allá y que por eso Él se fue, yo me levanto.
yo resisto al supremo llamamiento. Sé que tú me has llamado con un propósito y veré ese propósito cumplido en mi vida. Porque si estoy en este proceso, si estoy en esa circunstancia, es porque, Señor, no me vas a dejar, no me vas a abandonar, no estoy solo. Y empieza a citar la palabra, empieza a atacar al enemigo con la palabra. No debemos de alterar el diseño de Dios para nuestra vida. Los planes de Dios son perfectos. No intentemos alterarlos. Muchas veces es lo primero que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros nos toca esperar un tiempo determinado para ver esa arca flotar. Decíamos que arca es una embarcación que se hace para flotar. Muchas veces nos toca esperar un cierto tiempo para ver esa arca flotar, pero ese tiempo Dios lo está usando para prepararte, para formarte. Y en ese tiempo no debemos de intentar ayudar a Dios, aunque nos desesperemos, porque muchas veces nos desesperamos y empezamos a sentirnos estresados, empezamos a sentir una lucha. No intentemos ayudar a Dios, aunque haya esa desesperación. O pensemos mejor que lo vamos a hacer a nuestra manera. Mejor así, Señor. Es que ya vi que aquí no, ¿será que no es tu voluntad? Y empezamos a llenarnos de pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Debemos de esperar, debemos de escuchar atentamente la voz del Señor y hacer como Él dice. Él le pidió a Noé qué era lo que iba a hacer. Qué obediencia la de Noé. Eso lo condujo a una salvación de su vida y de todo su ser. Él nos dice, aunque te vengan propuestas de hombre, espera la voz de Dios. Hay mucha gente, hay mucha voz de hombre que nos dice, mira, esto que viene acá, no hombre, esto no, mejor hacerlo así, esto no te funcionó, es que no, hacerlo a tu modo, o mejor hacer, no escuches la voz de hombre, aprende a escuchar la voz de tu Dios, la voz de tu Creador. Si eres oveja, lo vas a hacer. Las veces que el hombre quiso hacer las cosas a su manera, fracasó. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí bíblicos. Primer ejemplo, la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 vemos ahí, en ese tiempo la gente hablaba un mismo idioma. Todos se comunicaban y se entendían entre sí. Y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y el Señor vio, escuchó y dijo, van a lograr todo cuanto se propongan. Así como están, hablando lo mismo. Voy a confundir. Y ahí donde se originan las diferentes lenguas que hay ahora. Y se dispersaron. El Señor los dispersó por varios lugares. Y así fue truncado ese plan. Como siempre, el hombre buscando la forma de cómo tener por sus propios medios el alcance de sus propósitos, sin escuchar previamente la voz del Señor. Otro personaje fue Saúl. Saúl ya no escuchaba la voz del Señor. El Señor ya no hablaba ni por sueños ni por ninguna forma a Saúl, porque ya no estaba contento con la actitud de Saúl. Y va y consulta a una bruja, a la bruja de Endor, que en ese tiempo él mismo había sacado a los adivinos de ese pueblo. Y va y consulta, porque quería hablar con el profeta que ya había muerto. Y eso le condujo a él a la misma muerte. Vemos ahí fracaso. No eres el propósito de Dios, pero han querido por sus propios medios alcanzar el propósito divino y eso los condujo al fracaso. Otro ejemplo tenemos en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en este tiempo él, y en este ejemplo, vemos a un David que quiso traer el arca del pacto a su modo. Y ahí él fracasó. En Primera de Crónicas 15:13 dice David, el Señor se enfureció
porque no le hicimos como Él estableció. Entonces ahí, en ese, Primera de Crónicas 15:13, ese versículo, ahí vemos que David enmienda y a él conduce el arca de la forma como Dios quería, porque se acordaba que ya lo había hecho de acuerdo a su forma y el Señor se había enfurecido. Son ejemplos. Y así en nuestra vida podemos ver ejemplos en los cuales muchas veces nosotros hacemos cosas y decimos: ay, Señor, esto no era tu voluntad, Señor. O no nos salen las cosas como eran. Porque cuando Dios traza planes y nos dejamos conducir por Él, hermano, todo va a salir bien. Por eso necesitamos calafatear estas áreas en nuestra vida para poder ver resultados buenos, siempre con la dirección del Espíritu Santo. Dios tiene un precioso diseño para el llamado que Él nos ha hecho, para un ministerio, sea cual sea, que Él nos haya hecho. No metamos las manos, porque vamos a dañar y vamos a fracasar y vamos a echar abajo el plan bonito que Dios tiene, porque son planes de bien. Dejemos que Dios tome el control de nuestra vida y de los asuntos que tienen que ver en nuestra vida. Esperemos el tiempo de Dios. Noé predicó, el Señor lo mandó a construir ese arca. Imagínense cómo es Dios, que a pesar de la violencia que había, y por eso él iba a hacer eso, dio la oportunidad de que el que entrase ahí fuese salvo. Dios en su misericordia siempre. Y él no se desesperó. ¿Cuántos años? Y él hablaba, y a lo mejor le decían: pero qué mentiroso Noé, está loco, no hay ni señales de lluvia, y está anunciando. Y por eso no entraron. 120 años. Y nosotros, porque las cosas no ocurran en un mes, en un año o 2 años, ya lo dejamos. No, esto no. O ya me cansé, esto no. Muchos el Señor ya no, Otros dicen: si eso que es, porque a veces predicamos, miren los tiempos, miren las cosas que están aconteciendo. Eso tiene que pasar, eso es mentira, eso no es ahorita. Esto pasó igual otros años, acomodando siempre la palabra del Señor. La humanidad siempre pensando en forma carnal, en su pensamiento humano, igual que en los tiempos de Noé. Ver el cumplimiento de esa palabra que Dios le había dado a Noé. Óigame, ¿cuántos años? Él predicó 120 años para esperar ver lo que el Señor le había dado, el propósito por el cual había construido esa arca. Pero no había asomo de lluvia. Y él seguía hablándole a la gente. No se detuvo por ningún punto. ¿Hubo momentos de desánimo en Noé? Puede ser que sí. Para él, porque era humano. Pero él sabía que quien empezó la buena obra la iba a terminar. Igual te digo a ti, lo que Dios inicia, Él lo termina. Él no deja nada a medio andar. No nos desesperemos. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos nuestro tiempo a través de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Naveguemos en el llamado que Dios nos ha hecho. Todos tenemos un llamado específico, un llamado especial. Naveguemos en ese llamado. El arca, Noé con su familia iba navegando en ese llamado que Dios les hizo. Entren al arca y ellos iban navegando ahí, salvos del peligro. Porque ustedes en la palabra pueden ver que el Señor cumplió. Hubo diluvio, la gente se perdió. Y los que se salvaron fueron los que subieron al arca, animales y personas. Por fin el arca estuvo terminada. Hubo mucho sacrificio, sí, mucha inversión, pero también mucha obediencia. Noé culminó su trabajo y se subió en ella y vio la gloria de Dios. Si nos subimos a ese arca, que es la salvación, y vamos constantemente en ella, flotando
en ese llamado que Él nos ha hecho, vamos a ver esa gloria de Dios en nuestra vida. Tú también puedes ver esa hermosa recompensa cuando obedeces la voz de tu Creador. Yo lo he comprobado, yo sé que tú también. Cuando obedecemos al Señor vemos una recompensa. Igual si no la obedeces, esa es la recompensa por no haber obedecido. Cuando Dios nos llama, quiere usarnos, pero antes de eso, Él nos muestra cómo debemos caminar. Moisés le dijo a Dios, en Éxodo 33:13, le dijo a Dios, muéstrame tus caminos. Y luego en el 33 de ahí mismo de Éxodo, en el 18, Él mismo le dijo también, muéstrame tu gloria. Dios nos muestra el camino por el cual vamos a andar. Y ya en el camino, Él nos muestra su gloria, nos muestra quién realmente es Él, que si estamos enfermos nos sana, que si estamos en algún problema Él lo resuelve, que si estamos en dificultad Él nos saca. Él es nuestro Dios, pero si andamos en ese camino, Él nos va a mostrar quién es Él realmente, si nosotros permitimos que Él lo haga, su gloria. Para ver la gloria de Dios, primero debemos de caminar en obediencia. Caminar en obediencia, porque la obediencia atrae la bendición. Tú eres un escogido, yo soy una escogida. Debemos de construir el llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida, pero como Dios nos lo manda, ¿verdad? Como Dios lo quiere. Y debemos de navegar de su mano hacia ese propósito. Ahí iba el Señor en medio de ellos, de Noé, su familia, igual en nosotros caminando en este arca espiritual en la cual andamos. Dios cumple sus promesas. Necesitamos cada día revestirnos de esa paciencia para poder ver su gloria en este caminar. Ver el cumplimiento de esa palabra en Noé fue algo maravilloso, fue algo excepcional, y que Dios quiere que nosotros, como pueblo de Dios, Él nos manda a navegar de su mano hacia ese propósito. No nos desliguemos del llamado que Dios hace a nuestra vida. No nos desenfoquemos, mantengámonos ahí. Permitamos que Dios calafatee nuestra vida para que al final podamos alcanzar esa salvación grande. Yo sé que muchas veces hay fugas, tanto de afuera para adentro como de adentro para afuera. ¿Qué significa eso? Que necesitamos ser calafateados. Todavía estamos dándole lugar continuamente al desánimo, porque es cierto, somos humanos y de vez en cuando pueden venir, pero todo el tiempo en depresión, en angustia, en desesperación. No, debemos de ser calafateados, dejarnos que el Señor nos calafatee por dentro y por fuera. Enojados todo el tiempo, resentidos todo el tiempo, o quejumbrosos todo el tiempo, o criticando todo el tiempo, ¿verdad? O sintiéndonos mal por las críticas o por humillaciones o por cuestiones. Es normal, sí, pero muchas veces necesitamos responder con la palabra. Y muchas veces no permitir que las cosas nos dañen tan profundamente a tal extremo que dejar que el sol, ¿verdad? Sí, el siguiente día amanezca y sigamos en la misma actitud. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo y seguimos en lo mismo. O todo el tiempo mirando negatividad. Necesitamos ser calafateados. Nosotros nos conocemos. De acuerdo a la palabra, sabemos si realmente necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. No nos desesperemos por las cosas que miramos, por lo que está al frente, por lo que puede venir. Lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él, que nos subamos al arca, pero que esa arca esté calafateada, ¿verdad? Por Él, como un mandato. Debemos de hacerlo. Y yo sé que no nos va a dañar tanto lo externo o lo interno,
sino que vamos a saber sobrellevar y salir victorioso de cada situación, de cada circunstancia o de cada adversidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y quiero que oremos. Aquí tengo algunas peticiones. Quiero felicitar a mi prima, ¿verdad? Le aprecio mucho. Te quiero, prima, ahí donde estás. Reina, ella siempre está conectada, viendo los mensajes. Una mujer de oración, de guerra. Reina, Dios te bendiga. Bendiga tu hogar. Cuando estás aquí, yo sé que siempre nos visitas, nos congregamos y está ese amor ágape, ese amor de Dios en nuestra vida. Y vamos a orar al final porque Dios multiplique tus años de vida en salud y bendición. Vamos a orar también por salud, por la vida de Walter, que también se conecta. Él necesita salud en su vida. Vamos a orar también por una familia que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos han tomado a bien y han pedido, ¿verdad?, que nos unamos en oración por ellos, también por salud. Así que para Dios no hay nada imposible, es Él el que hace las cosas. Creemos que es un Dios de poder y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, porque yo sé que tú has hablado a nuestro corazón. Entregamos nuestra vida para que nos calafatee, Señor, para que al final podamos alcanzar esa salvación, ese propósito por el cual tú, Señor, enviaste personas que nos hablasen y que nos trajeran las palabras para que pudiésemos ser salvos. Tu Espíritu Santo, Jesucristo mismo, que vino a dar la vida para que nosotros pudiésemos experimentar y ser partícipes, Señor amado, de esa salvación. Que nada ni nadie nos aparte, Señor, de ese propósito por el cual tú nos has llamado, para que podamos ser libres y podamos alabarte. Bendice la vida de Reina de donde está, Señor. Bendice su vida, multiplica sus años. Bendice a toda su familia, su esposo, sus hijas. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, los que viven en su casa, también a Gerson. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú has permitido que pueda estar hasta este día, Señor, disfrutando de un año más. Y te pedimos que le des muchos años más de vida en bendición, que su familia entera sea tuya, que suba al arca y que también disfrute y que sean de un mismo sentir en ti, Señor, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa promesa ahora, Señor, es de ella, es nuestra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por su vida. Te pedimos, Señor, por la vida de Walter. Te pedimos por la vida de esta familia, Señor, en el nombre de Jesús, que necesita sanidad en sus cuerpos, Padre. También, oh Dios mío, esa salvación que tú ofreces, Espíritu Santo de Dios, llega ahí, Padre. Toda enfermedad tú la arrancas. Ahora de raíz, Espíritu Santo de Dios, llega por tu chaga, Señor. Ahora son curados. Oh Dios mío, tú clavaste en la cruz de Calvario esa enfermedad. Ahora, Señor amado, declaramos que ellos son libres, que ellos son sanos por el poder de tu palabra, por la sangre de Cristo. Oh Dios mío, ahora lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Padre. La gloria es tuya. Mira los otros enfermos, Señor, que necesitan también sanidad. Por otra petición que de repente no llegó hasta aquí, Señor amado, en el nombre de Jesús, a mis manos, pero que tú ya la conoces, Señor. La ponemos delante de ti. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo, toda necesidad, mire ese plan de trabajo para esta semana. Oh Dios mío, te pedimos que tomes control. Este inicio, Señor, de cultos en la iglesia, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control y que sea para gloria y honra de tu nombre. Estamos siendo dirigidos por ti, Espíritu Santo, y siendo guiados, y no seremos avergonzados. En el nombre de Jesús, gracias por el pastor, gracias por su familia, gracias por la congregación y por todos aquellos que se han conectado. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, invitándolos siempre a las programaciones a través del Facebook, los días martes, miércoles, sábado, domingo y los demás días, ¿verdad? Culto en la iglesia, ¿verdad? En los grupos de crecimiento que ya están nombrados. Esta semana también recordándoles que tenemos la semana de oración de 7 a 8.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima ocasión. Aleluya. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acaba.